Y en medio de la alegría que se vive durante estas fiestas, estas celebraciones, particularmente para las infancias, hay una realidad que no puede ignorarse, que debe visibilizarse, hay que hablar sobre ello: la violencia contra niñas, niños y adolescentes, las afectaciones a su futuro y el panorama que enfrentaron a lo largo de este 2025 y lo que espera para ellas y ellos en el 2026. De acuerdo con datos de Redim, en el 2025 casi 2,000 menores de edad fueron víctimas de homicidio. Para analizar este panorama, agradecemos que nos acompañe hoy Tania Ramírez Hernández. Ella es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Redim, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Tania. Pues en esta semana ustedes entregaron este balance anual sobre la situación de las infancias en nuestro país. ¿Qué podemos encontrar de cómo es que termina el año, el panorama para los niños y qué enfrentarán, qué retos se enfrentarán a lo largo del 2026? Muchas gracias. Pues sí, en este balance que pudimos entregar el día 6 de enero en Palacio Nacional con un grupo de niñas y niños, hicimos una especie de diagnóstico de cómo cerró 2025 respecto de la garantía a los derechos de infancias y adolescencias y marcando algunos de los desafíos que pensamos que tendrán que ser atendidos en este nuevo año que empieza, ¿no? Entonces, estructurando nuestro informe según la propia Convención de los Derechos de la Niñez, observábamos que respecto de la garantía del interés superior de la niñez en términos de presupuesto, en términos de la institucionalidad pública, hay un demasiado ligero incremento en el presupuesto, pero que si lo comparamos con la inflación prevista para el año y con las necesidades estructurales, probablemente no haya suficiente dinero para garantizar que la política de niñez avance en la solución de todas sus carencias, ¿no? Por ejemplo, la pobreza y la pobreza extrema, que observándolo también con el principio de no discriminación, nos hacía ver que la niñez indígena, sobre todo aquella en condiciones de mayor marginalidad y quienes viven no solo pobreza, sino pobreza extrema, a veces viven una brecha de desigualdad de más de 30 puntos porcentuales respecto de la niñez en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, respecto de la niñez no hablante de una lengua indígena, ¿no? Y esa es una desigualdad pues que se arrastra históricamente y que este principio con el cual coincidimos, de que por el bien de todos, primero los pobres, pues esos pobres más pobres que son los niños y niñas en estas condiciones no han terminado de ver una mejora sustantiva en sus vidas, ¿no? Y además, bueno, luego todo además, Tania, una cosa escandalosa que se puede pues entender a partir de este informe es la violencia a la que los niños han sido sometidos como víctimas colaterales, como víctimas del crimen organizado. Un número escandaloso de asesinatos, 1,991 niñas, niños y adolescentes víctimas de homicidio en el 2025, una cifra ligeramente menor que en el 2024, pero no tendría por qué ser motivo de presunción, de satisfacción para las autoridades, cuando no tendría por qué haber ni un solo niño asesinado. Las cifras que damos son verdaderamente atroces. Exacto, sí, y ese es justamente el principio de vida, supervivencia y desarrollo, que ahí reconocemos mejoras en bastantes rubros, y creo que es importante subrayarlo porque pues en Redim decimos cuando las cosas no van bien, pero también podemos reconocer cuando van bien, y es la primera vez que me pasa hacer un balance en el que hay mejoras importantes respecto de muchos indicadores de 2024-2025. El caso de los homicidios fue uno de estos, ¿no? Pero por supuesto no tenemos que, o sea, si reduce un 11%, importante logro, bien, hay que seguir en ese sentido, pero no podemos celebrar que haya 6 muertes de niñas y de niños, algunos por feminicidio, en el caso de las niñas, cuando les quitan la vida de esta manera, como fue también el caso de las extorsiones, ¿no? Se ve un decremento importante en términos de violencia armada. Estos indicadores van a la baja. Sin embargo, pues no podemos, pero celebrar como un logro que una niña pierda la vida cada 5 días y medio por feminicidio, ojo, ¿no? Es decir, quitarles la vida por razón de género. Entonces, en muchos indicadores sí que vemos adelantos, por eso chicas y chicos que fueron a Palacio Nacional querían dialogar con la presidenta, presentarle su análisis. Este estudio lo hicimos también con ellas y ellos, no solo sobre ellas y ellos. Y esta era una de las principales preocupaciones que, escuchado de voz de las niñas, pues es siempre... ¿Y sí los recibieron, Tania?
fíjense que sí, nos recibieron pero digamos en el área de atención ciudadana, nos dijeron que la presidenta tenía agenda, y cierto, en ese momento se celebraba la mañanera, pero después vimos que también hubo niños y niñas en la mañanera, entonces bueno, confiamos en que el próximo año podamos lograr que la presidenta los reciba, pero nos recibieron, tuvieron una reunión con nosotros, incluso compartieron una rosca de Reyes ahí con las niñas y con los niños, y en ese momento chicas y chicos aprovecharon para decirle a las representantes de presidencia pues sus inquietudes, ¿no? La necesidad de que la presidenta sesione en el CIPINA, que todo este año que pasó el CIPINA logró ir adelante, pero quien preside por ley el sistema no pudo sesionar en ninguna de las dos ocasiones, solamente 2 veces por año hay que hacerlo, pero bueno, ojalá este 2026 nos traiga eso de regalo. Y claro, siempre escuchar estas historias de voces de niñas y niños, por ejemplo, una niña, Saraí, que es de Michoacán, pues relatando, ¿no? Cómo a ella le ha tocado dejar de ver a sus amigos con los que jugaba en la plaza, el miedo de ya no poder salir a las calles y el hecho de que incluso compañeros de ella en los juegos pues han sido desaparecidos, que claro. Ese es otro de los problemas que destacamos en el balance. Justamente reconocen los avances, los pasos, aunque pequeños, los pasos dados a favor de la protección de la vida y la seguridad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes, pero también ponen el énfasis en temas urgentes y otras modalidades de violencia como el delito de trata de personas y la alarmante situación respecto a desapariciones, particularmente de personas más jóvenes, incluso niñas, niños y personas adolescentes. Sí, este sí es uno de los ejes de preocupación, la verdad, para nosotros, porque en un año de mundial, de fútbol, de FIFA, en donde va a haber un gran movimiento turístico y flujos de gente, sabemos que la trata puede vivir incrementos, entonces ahí vamos a tener que mantenernos bien alerta, ¿no? Sobre reclutamiento también intentamos tener construir, a falta de cifra oficial, ¿no? Porque como el reclutamiento no está tipificado en nuestro país, no hay estadísticas, no tenemos cifras, en Redim hemos intentado construir aproximaciones con distintas metodologías, pero lo que observamos en estos años pasados es que no quienes estén reclutados, sino quienes ya llegaron a tener una sanción y enfrentar al sistema de justicia penal para adolescentes, suele estar ahí por delitos relacionados con la delincuencia organizada, con lo cual se podría presuponer un reclutamiento forzado. Y esta población, incrementó un 20% de 2023 a 2024. Y otro incremento que nos duele mucho también es el de las desapariciones de niñas, niños, adolescentes, ¿no? Esta crisis nacional está también tocando a las infancias y si bien es cierto que el número de registros de chicos, chicas que en algún momento fueron desaparecidos se mantiene más o menos igual, el dato de quienes siguen sin localizar incrementó más de un 30%, ¿no? O sea, estamos hablando de más de 2.800 niños, niñas y adolescentes que no pudieron celebrar Día de Reyes y que nos hacen falta, que son un boquete en el corazón del país, ¿no? Si los desaparecidos lo son en su conjunto, pues pensar en esta dimensión de niñas y niños que nos faltan es muy doloroso y bueno, quizá por eso también es que se activó para México el artículo 34 de la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, ¿no? Algo está pasando en México que pese a todos los esfuerzos no se logra revertir y esta sigue siendo una situación generalizada. Tania, estos asuntos gravísimos, extraordinarios, que desde luego escandalizan enormemente pues a la opinión pública, a la vida social, la vida pública de un país, pues hacen también distraer de lo cotidiano y lo que también es importante garantizar. ¿Qué pasa con los niños hoy y el acceso a la educación? ¿Qué pasa con los niños hoy y también en su acceso a una nutrición sana y garantizada? ¿Qué pasa hoy con los servicios de salud que atienden a la niñez y a la adolescencia, a las infancias? ¿Qué pasa con eso? Sí, ahí déjenme recomendarle al público que puede echarle un vistazo al informe porque nuestros especialistas en esos temas fueron precisamente niñas y niños y ellos destacaban que, por ejemplo, para el caso de la educación, pues todavía el rezago escolar y la diferencia que puede haber entre la escolaridad pública y la privada puede tener un diferencial de hasta 2 años de diferencia, ¿no? Claro, necesitamos mejores datos, necesitamos por eso que las pruebas que evalúan se mantengan y sean consistentes,
pero es un hecho que muchos niños y niñas que viven en situación de marginalidad y de pobreza, como lo hablábamos al inicio, no siempre tienen las condiciones materiales para poder ir a la escuela, y no solo porque les quede lejos, sino porque su participación en la economía de los hogares es importante, y la niñez trabajadora, pues en ese sentido también hay que aprender a mirarla, sí, no con crítica y desprecio a sus familias, sino entendiendo los niveles de pobreza, claro, en los cuales se manejan, ¿no? Y respecto de la salud, pues las vacunaciones van un poco mejor también, pero nos preocupaba ahí el tema de la salud para niñas y niños con discapacidad o con enfermedades graves, que parecen ser un siguiente nivel. Y bueno, son un grupo de población en el que no se puede dejar a la espera, ¿no? La política pública tiene que ser inmediata, porque un cambio de sexenio ya te hizo que un chico de iniciar termine la primaria, entonces hay un principio de velocidad que se tiene que ejercer en estos O que en el caso, por ejemplo, de una enfermedad a la que hacemos referencia, estos casos extremos, un sexenio, bueno, ya no digamos un sexenio, 6 meses es la diferencia entre la vida y la muerte para un niño con leucemia, con cáncer. Y ahí están las acusaciones, las denuncias de lo que puede pasar en el Instituto Nacional de Pediatría, en el Hospital Infantil Federico Gómez, que también pues es una necesidad atender. Exactamente. Y este año también va a ser interesante porque nuestro país va a ser revisado también por el Comité DESC, este Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Y bueno, va a ser bien interesante poder observar con mayor riqueza los datos. Nos va a seguir haciendo falta el Coneval, la verdad. Esta medición de la pobreza multidimensional nos daba muchos de estos datos como una radiografía con un grano un poco más fino, ¿no? Que podíamos entender mejor cuáles son esas carencias que se viven en niñez y adolescencia. Y bueno, destacar que si bien los programas de asignación directa de recursos, por supuesto, les resultan funcionales y también le pueden salvar la semana o el mes a las familias en donde hay chicas y chicos, no están terminando de significar garantía de derechos, ¿no? Entonces ahí tenemos que avanzar hacia distinguir una dotación directa, un apoyo en un programa y toda la estructura de un Estado que tendría que estarse dirigiendo a esa tercera parte de la población con enfoque de garantía de derechos. Tania, este es un mensaje, un llamado de atención para las autoridades encargadas de proteger y garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes, pero también un llamado a la sociedad mexicana. ¿Cuál es el llamado que se hace desde Redim para que durante el 2026 tengamos como sociedad en conjunto el propósito de garantizar y proteger a niñas, niños y adolescentes? Yo creo que todo lo que tiene que ver con violencia es, por supuesto, un problema en donde el Estado como garante tiene una responsabilidad reforzada, pero en donde hay una corresponsabilidad, ¿no? Entre sociedad, familia, incluso medios de comunicación. Y el llamado en ese sentido está también orientado a desinstalar la violencia de las lógicas de relación en las escuelas, en las familias, poder desaprender la forma en la que todavía muchas y muchos crecieron, en donde la disciplina violenta era una forma de educación. Está plenamente evidenciado que no es así. Entonces el llamado es desinstalemos la violencia de los hogares, de las escuelas, de las calles, y esa será probablemente la mejor inversión pública que hagamos, porque esas son las precondiciones con las que después vemos casos de reclutamiento, casos de trata, casos de violencia más graves. Perfecto, pues ahí está disponible a través de todas las redes sociales de Redim este informe anual sobre la situación de las niñas, niños, adolescentes, personas adolescentes en nuestro país. Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, te agradecemos por tu tiempo para la audiencia de Unifenius. Gracias a ustedes también por el espacio. Muy buena tarde. Gracias, linda tarde y excelente 2026. Vamos a una pausa, es breve, regresamos con más, no se despegue.